Sí, sí. Vale. Señores y señores, muy buenas tardes. Vamos a empezar este acto que está encuadrado dentro de la tribuna Carlos III de las Reales Sociedades. Estamos en conexión con las Reales Sociedades. ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Se oye mejor? Este se ve que hay que pegarse más. Este normalmente hay que alejarse. Bueno. Decía que muy buenas tardes a todos y vamos a empezar este acto que está encuadrado dentro de los actos que llamamos Tribuna Carlos III, que está realizado en conexión con las demás reales sociedades económicas de amigos del país de toda España, que nos estarán escuchando a través de Zoom. Ya tenemos aquí la cámara grabándonos. Así que un saludo para todos ellos, los que nos escuchan desde las demás reales sociedades. Hoy tenemos la última conferencia de este mes de septiembre, y una conferencia, bueno, pues que es, a mí especialmente, a mí me gustan mucho estos temas. Ya la otra vez, la anterior conferencia, si no recuerdo yo mal, fue a través de Zoom, era en mitad de la pandemia, no nos veíamos las caras, era todo mucho más incómodo. Hoy estamos aquí ya, aunque nos ha salido un día un poco lluvioso y un poco así de mal tiempo, aunque a mí me parece que esto es mejor tiempo que el calor, pero mucho mejor. Y desde luego para esta torre va mucho mejor el frío que el calor, debido a nuestros muros de 2 metros de profundidad, con lo cual estupendo. Pues nada, simplemente quiero agradecer a la profesora Carmen Blánquez Pérez su presencia aquí, donde nos va a hablar de un tema interesantísimo y que nos lo va a presentar tanto a ella como al tema nuestro vocal de cultura, don Antonio López, con la prosa que le caracteriza. Siempre digo lo mismo, es verdad, pero es que es cierto. Yo les agradezco su presencia y les animo a continuar en nuestro programa de conferencias y de actos, que empieza el mes de octubre y que viene bien interesante. Después te recordaré los próximos actos. Nada, bienvenidos y don Antonio, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que están presentes en la sala y a quienes nos siguen vía estas ondas electrónicas. Trataré de ser breve. Simplemente, a modo de introducción, les diré que corría el año 2014, más o menos, cuando en la Asociación Española de Amigos de los Castillos, a la que pertenezco, igual que a esta asociación, y en donde además, pues entonces me ocupaba de las actividades equivalentes a las que me ocupo ahora. En aquel entonces estaba la sociedad debatiendo qué viajes de los internacionales que hace esta asociación. Tengo que reconocer, y es verdad, que la Asociación Española de Amigos de los Castillos, que va a colaborar con nosotros y muchos de sus primeras espadas van a pasar por esta tribuna, tiene una organización y un sistema de viajes que era perfecto antes y es perfecto ahora. Pues bien, en aquel entonces estaba el grupo debatiendo qué tipo de viaje se iba a hacer ese año. Sería por el otoño del 2014. La división era clara. Había quien opinaba que los países balcánicos, otros que pensaban que no, que los países de Centro Europa. Había división. Quiso la fortuna que el miércoles 4 de junio de ese día, en la conferencia que estaba programada, que tuve el privilegio de haber colaborado en que así fuera, iba a dirigir la palabra la profesora Blánquez, que nos habló sobre Petra. Cuando terminó la conferencia, hubo dos cosas que me quedaron clarísimas, porque así me lo dijeron todos. Una es, tienes que volver a traer a esta señora. Y la segunda, decidido, iremos a Petra. Y es que, sin ninguna duda, y sin ella saberlo, ni hacer nada por ello, con su palabra, con el rigor y con su magisterio y su facilidad de docencia, supo mover las voluntades. Es más, ahora mismo, aun cuando todavía no he empezado a hablar sobre esta zona, aseguro que aquí ya hay gente que está pensando en hacer el equipaje para volver a Jordania. Y bueno, es que de hecho creo que vamos a viajar todos. Vamos a ser todos como aquellos caravaneros que entonces cruzaban buscando el comercio y la riqueza material. Hoy vamos a viajar, pero vamos a volver a nuestra época, no nos preocupemos. Vamos a volver porque estamos conducidos por la mejor guía posible. La profesora doña Carmen Blánquez es doctora y titular del Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Sus investigaciones se centran fundamentalmente en Petra y la civilización nabatea.
sobre la que ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Además, es autora de varios libros, entre ellos Petra, la ciudad de los nabateos, Viajes por la arqueología de Jordania, etc. Es conocedora de Jordania porque además ha participado, junto con su esposo, directamente en actividades de tipo arqueológico y científico. Ha presentado ponencias en los mejores foros nacionales e internacionales. Es, por consiguiente, como digo, la mejor conductora para que este viaje que vamos a hacer nos haga volver más ricos todavía, porque vamos a volver ricos en cultura. Profesora Blánquez, muchísimas gracias por su presencia aquí. Sepa que es un privilegio recibirla. Como dice nuestro querido hombre para todo, José Ignacio, que no se les olvide, él me lo insiste mucho, que no se les olvide, por favor, encender los teléfonos cuando hayamos salido. Y luego no me queda más remedio que agradecerle a usted de verdad su presencia aquí, que para nosotros va a ser un lujo estar disfrutando de su palabra. Cuando quiera, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Pues evidentemente yo tengo que comenzar agradeciendo también la oportunidad que me ha brindado la Matritense para participar de nuevo, pues bueno, hablando de lo que a mí me apasiona y espero que esa misma pasión, ese mismo interés, bueno, pues sea compartido entre todos nosotros. Quiero agradecer además especialmente a don Antonio López, bueno, pues la amabilidad que ha tenido siempre desde aquella famosa ocasión en la que nos encontramos y nos conocimos en la Asociación de Amigos de los Castillos. Bueno, pues hemos mantenido el contacto y siempre sabe que puede contar conmigo y más en esta ocasión en la que, bueno, pues por fin puedo conocer la maravillosa sede de la que disponen aquí, que parece que el marco no influye, pero claro que influye. Es importante sentirse bien acogido y además sentirse, bueno, pues acompañado por esta magnífica sala en la que nos encontramos. Dicho esto, yo comienzo enseguida, porque si alguno de ustedes asistió a la conferencia que impartí hace un año, año y medio, sabrán que yo hablo y hablo y hablo y luego se me escapa el tiempo y esta vez voy a intentar atenerme al tiempo concedido y cubrir en ese tiempo, bueno, pues todas las cosas que les quiero comentar. Comienzo, por tanto, sin más preámbulo. El título de la conferencia, Las casas de los muertos nabateos, efectivamente, bueno, pues lo puse pensando que podría resultar un tanto atractivo, bueno, pues o interesante. En realidad es una cuestión, voy a hablarles del mundo funerario nabateo, no solo de las casas de los muertos, que es la forma en la que ellos llamaban a las tumbas, la última morada, la casa de los muertos, sino que les voy a hablar de otra serie de cosas, evidentemente, no solo de las tumbas. Y este tema, el mundo funerario, es evidentemente un tema que es un tema universal y atemporal en todas las épocas, en todas las civilizaciones. Bueno, pues es un tema que nos afecta. De hecho, la muerte de un ser humano pues requiere, al margen de las emociones que evidentemente puede suscitar, requiere una respuesta por parte de aquellos que forman parte de su círculo más íntimo, generalmente pues la familia. Esta familia, en un caso así, debe ocuparse del cuerpo y depositarlo en la que será su última morada, en la que será su última casa, pero actuando siempre de acuerdo con un ceremonial establecido. Este ceremonial que se sigue tiene una trascendencia que va junto con, bueno, pues el acto que se está celebrando, y esa trascendencia es que les identifica como grupo y les identifica a sí mismo como miembros de una sociedad. Y eso sigue pasando exactamente igual hoy en día, exactamente igual que sucedía en el mundo antiguo. Cada vez que tiene lugar un suceso de este tipo, actuamos de una manera de acuerdo con unas convenciones, unas tradiciones, etcétera, etcétera. Y eso nos identifica pues como españoles, es decir, dentro del grupo social en el que vivimos, es decir, nos identifica perfectamente. Bien, pues en el mundo antiguo, como les decía, sucedía lo mismo.
Entonces, vamos a ver qué sucedía en el mundo nabateo cuando tenía lugar, tenía lugar una situación de este tipo. Pero además, como les decía, no nos vamos a quedar solo en el mero hecho de qué pasa cuando alguien se muere, qué rituales o qué tradiciones se llevan a cabo, sino que vamos a seguir un poco más, vamos a avanzar un poco más, porque una vez que se han llevado a cabo los rituales de los que les voy a hablar, ahí no acababa todo. Había una relación que se mantenía siempre entre los difuntos y ese círculo íntimo, ese círculo familiar al que había pertenecido. Entonces, bueno, a partir del momento en el que han cesado esos primeros rituales, no llega el olvido, ni muchísimo menos, sino que intervienen de forma periódica, pues podríamos decir que exactamente igual que hoy en día, una serie de rituales que sirven para conservar la memoria de esa persona que ha fallecido. Esta especie de preámbulo quería planteárselo para que seamos conscientes. A veces pensamos en las sociedades antiguas, en las civilizaciones antiguas, y nos da la sensación de que no solo nos separa una distancia temporal enorme, en este caso, bueno, pues 2000 años, sino que nos separa además la forma, nuestra mentalidad, nuestra forma de vida. Y sin embargo, en muchas ocasiones nos damos cuenta, si profundizamos un poco más, de que hay toda una serie de cuestiones que son eternas y que seguirán siendo eternas. Bien. Sí, en definitiva les voy a hablar de las prácticas funerarias, es decir, qué hacían los nabateos cuando se producía una muerte, que se pueden. Bien, les voy a advertir una cosa, no puedo hablarles en una hora de todo el mundo funerario nabateo. Voy a resumir bastante y sobre todo voy a ceñirme a lo que me parece más destacable. Entonces, en cuanto a prácticas funerarias, pues les destaco dos: la inhumación y la momificación. ¿Cómo era su arquitectura funeraria? Es decir, cómo eran las tumbas. Y vamos a ver que existió una gran diversidad. No solo un único tipo de tumba, sino muchas tumbas muy distintas todas ellas. ¿Cuáles eran los rituales que se realizaban en torno a la tumba previamente a la inhumación, es decir, al uso de la tumba? ¿Qué pasaba después? De todo eso les quiero hablar. Y les hago un comentario ahora. Cuando hablamos del mundo de los muertos, cuando hablamos del mundo funerario, a veces parece que es un tema cerrado, como, bueno, inscrito si queremos en el ámbito religioso, que es donde se suele inscribir, pero un mundo cerrado que prácticamente no tiene mucha relación con el mundo de los vivos. Y sin embargo no es así. El mundo de los muertos nos habla y nos habla mucho del mundo de los vivos. Entonces, hablando de este mundo funerario, en definitiva, lo que intento ofrecerles es una imagen de la sociedad de los nabateos. Un aspecto muy concreto, si quieren, de esa sociedad. Dicho de otra forma, el mundo de los muertos nos va a hablar del mundo de los vivos. Bien, voy a hablar también de los ajuares, es decir, de, bueno, pues todo ese mundo, todo ese tipo de objetos que se introducían en la tumba junto a los difuntos, y finalizaré con la relación que, les decía, se mantendrá siempre entre los fallecidos y la familia de estas personas, lo que se suele denominar el culto a los muertos. Que, por ejemplo, en el caso de los nabateos, uno de los aspectos o de los rituales más destacados en relación con los muertos que se mantenía a lo largo del tiempo eran los llamados banquetes funerarios. Bien, evidentemente esta civilización, la nabatea, para mí es, bueno, pues es aquello a lo que me dedico, pero no es una civilización especialmente conocida. Sí es muy conocida la capital del reino, Petra, sí son muy conocidos algunos aspectos de esta civilización, pero bueno, pues un poco para refrescar todo esto me he permitido ponerles este mapa. Este mapa que vemos aquí es un mapa del reino nabateo. Ven ustedes aquí
aquí en el centro, prácticamente en el centro del reino, está Petra, que es la capital, y que es también la ciudad en la que yo me voy a centrar, no exclusivamente, pero sí principalmente para hablarles del mundo funerario. Y respecto a la cronología, bueno, pues evidentemente la civilización nabatea se extiende a lo largo de toda una serie de siglos, en torno al cambio de era, 2 o 3 siglos antes de Cristo, 2 o 3 siglos después de Cristo, pero yo me voy a centrar, digamos que en la época de mayor esplendor, que es aquella de la que más testimonios tenemos, que se desarrolla entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Bien, pues ya avanzamos. Prácticas funerarias. Empezamos por ese tema. Les comentaba antes, hay dos que son realmente las que más destacan, sobre todo una, la primera, la inhumación. Los nabateos inhumaban, que realmente si pensamos en las civilizaciones del mundo antiguo fue muy probablemente la práctica más utilizada, la inhumación, enterrar a las personas. Pero en el mundo nabateo se han encontrado también y sobre todo se están encontrando, o sea, sí, se están encontrando ahora en estas excavaciones más recientes en las que ya se utilizan técnicas mucho más avanzadas que permiten detectar cosas que en las excavaciones de hace décadas pues no se podían detectar, pues se están detectando testimonios de la práctica de la momificación. Esto se está detectando sobre todo, les he puesto ahí el nombre Egra, fue otra importantísima ciudad caravanera que estaba situada al sur de Jordania, perdón, al sur de Jordania, no, al sur de Nabatea, está aquí, en la parte más meridional de Nabatea, en lo que es actualmente Arabia Saudí. Y en esta, ahora los saudíes, bueno, pues están en cierto modo abriéndose o pretendiendo dar una imagen mucho más positiva de su país. Entonces, dentro de esa apertura, pues están permitiendo que misiones extranjeras de arqueólogos lleven a cabo excavaciones en este país y se está excavando en Egra, en esta importantísima, por primera vez se está excavando en Egra. Entonces, allí es donde se están utilizando, como les decía, técnicas espléndidas que hace muy poco no existían y se ha confirmado la práctica de la momificación. Esto se ha confirmado en varias tumbas, es decir, no es un caso único. Y se ha confirmado, por ejemplo, aquí les muestro imágenes de una de las tumbas en la que se encontró bueno, pues el cuerpo de una mujer que llevaba además en torno al cuello un collar de dátiles. Esa imagen pequeñita que ven ahí arriba, que no se sabe muy bien qué es, pues es el collar de dátiles tal y como se encontró, igualmente momificado. Y esta mujer se la enterró siguiendo, es decir, se la inhumó, la práctica normal, pero siguiendo una serie de rituales. Primero el cuerpo desnudo se ungió con toda una serie de resinas, que bueno, la composición no se la voy a comentar, no es necesario, creo, pero toda una serie de resinas. Después, sobre ese cuerpo se situaron 3 sudarios, o se dispusieron 3 sudarios distintos, 2 de ellos de lino, uno de ellos de color rojo, como ven ahí, y otro, perdón, de color marrón. El tercero era de lana, y sobre esos 3, cada uno de ellos ceñido con tiras de tela, es decir, bien ajustado al cuerpo, y encima de esos 3 sudarios se dispuso finalmente una mortaja de piel, de cuero, no recuerdo en este momento si era de cabra o de cordero, cualquiera de las 2 pieles. Y también eso se apretó, se dispuso bien ceñido en torno al cuerpo, atado con tiras igualmente de cuero. Y finalmente el cuerpo se depositó dentro de la tumba, se llevó desde el lugar, la casa donde hubiera fallecido, hasta la tumba donde finalmente quedó depositada, utilizando pues esa especie de camilla que ven ahí en ese dibujo, que es llevada por 4 personas, una especie de camilla de cuero igualmente con asas. Esa era una de las formas conocidas y testimoniadas a través de las cuales los nabateos llevaban, bueno, pues a los difuntos desde el lugar donde hubieran fallecido hasta la tumba. Hubiera la distancia que hubiera, evidentemente se buscaban los sistemas más cómodos, pues una camilla de este tipo, o bien lo que podríamos llamar otro tipo de camilla, pero en este caso hecha de madera, es decir, algo, un sostén para llevar los cuerpos. Bien,
En cualquier caso, estos testimonios que, ya les digo, por primera vez se han documentado en época muy reciente, la momificación, pues sorprendieron muchísimo, porque siempre asociamos la momificación con Egipto y con otras culturas y civilizaciones. Pero nunca se había pensado que en el caso de los nabateos se pudiera practicar. Y hoy día ya no hay ninguna duda, se practicó. Y ahora ya, sabiéndolo, en nuevas excavaciones se buscan ya en necrópolis testimonios de esas prácticas. Bien, pasamos ahora al tema de ya tenemos al muerto que se acerca a la tumba, pues vamos a hablar de la arquitectura funeraria. En todo el reino de Nabatea se han excavado numerosas necrópolis, tumbas aisladas, de todo. Pero como les decía antes, nos vamos a centrar en Petra. ¿Por qué? Pues hombre, por varias razones, pero quizá la más importante o la más evidente es que en Petra, al ser la capital, tenemos testimonios de todo tipo. Es decir, Petra, en este tema, como en cualquiera que pudiéramos elegir, la cantidad de información que nos ofrece pues eso, la capital del reino es mucho mayor que en otros sitios. Entonces, por eso he elegido centrarme en Petra. Bien, pues si hablamos de arquitectura funeraria, hay que hablar de tumbas. Y si hablamos de tumbas y conocemos Petra o simplemente hemos visto alguna foto, algún documental de Petra, lo primero que se nos viene a la cabeza son las tumbas rupestres de Petra, que realmente son inolvidables. Es decir, una vez que se han visto, aunque sea simplemente, ya les digo, en un documental, es que es una imagen que se nos queda para siempre. Bien, y sin embargo, lo cierto es que estas tumbas, las llamadas tumbas rupestres, famosas tumbas rupestres, con esas fachadas decoradas tan impresionantes, son una minoría. Es decir, podríamos decir que son el elemento más característico, más distintivo de la civilización nabatea. Nos lo preguntamos, ¿qué destacarías tú? Las tumbas rupestres. Y sin embargo, dentro de los miles de tumbas que existieron en todo el reino, hay que tener en cuenta que solo se elaboraron tumbas de este tipo, tumbas rupestres, en dos lugares: en Petra, es decir, la capital del reino, y en Egra, esa otra ciudad caravanera situada al sur que he mencionado antes. Solo en estos dos sitios. ¿Por qué? Pues porque eran los dos sitios donde la topografía, la morfología del terreno era propicia como para elaborar tumbas de este tipo. En ambos sitios son zonas desérticas, son zonas además donde la piedra, en las zonas cubiertas en gran medida de montañas, cerros, colinas, riscos, y esas montañas, cerros, colinas y riscos están formados por arenisca. Y la arenisca es una roca, una piedra relativamente fácil de trabajar. Si hubiera sido otro tipo de piedra mucho más dura, probablemente los petrenses o los egrenses no hubieran llevado a cabo tumbas de este tipo. Bien, por tanto, solo en dos sitios, en todo el reino, Petra y Egra, y ni siquiera en estos dos sitios se puede decir que todas las tumbas fueron rupestres. Todo lo contrario, las tumbas rupestres, tanto en Petra como en Egra, son minoría, pero minoría aplastante. O sea, podemos hablar en el caso de Egra, las cifras son todavía más evidentes. Frente a miles de tumbas de fosa, de las que vamos a empezar a hablar ahora, lo que es abrir una fosa en el suelo y enterrar ahí el difunto, hay solo 100 y pico rupestres, 100 y muy poco. Es decir, que la proporción es evidentemente muy desigual. Bien, por tanto, dos circunstancias tienen que dar: que la morfología del terreno sea propicia y que, digamos, haya una voluntad de realizar este tipo de tumbas. ¿Voluntad por parte de quién? Pues evidentemente por parte de lo que podríamos denominar la élite de la sociedad. Porque elaborar una tumba rupestre era algo muy costoso. Se necesitaban canteros, arquitectos, albañiles, escultores, porque claro, las fachadas están decoradas. Entonces, eso requiere un ejército de personas que conocen un oficio. Además, la roca arenisca que les decía es relativamente fácil de horadar y de trabajar, también tiene sus peligros. Es decir, no ya decorar la fachada,
Bueno, eso tiene peligro si el albañil, el pobre, se cae, que a veces pasaba, y se sabe de casos. Pero a la hora de hacer la cámara funeraria, es decir, horadar la montaña, que es donde van a quedar depositados los muertos, ahí sí que hay que hacer unos cálculos perfectos porque todo se puede venir abajo. Si horadamos demasiado esa montaña se puede derrumbar. Y también sabemos de casos en los que sucedió así. Entonces era una tarea costosa que requería, como les digo, de especialistas y claro, no podía permitírselo cualquiera. Entonces era algo que no estaba al alcance de cualquiera. Por eso la inmensa mayoría de las tumbas en Petra y en Negra son tumbas de fosas, son tumbas en el suelo, bueno, pues como en cualquier otro lugar de la Batea y de Oriente y de Occidente dentro del mundo antiguo y podríamos decir también que del mundo actual. Bien, antes de hablar de las maravillosas tumbas rupestres, pues vamos a hablar de esa mayoría que lo forman pues, las tumbas en el suelo. Las tumbas excavadas en el suelo podemos establecer dos tipos. Las tumbas de fosa, que son las más comunes, estas que estamos viendo aquí. Vean aquí en este pequeño cerrete cómo se han elaborado toda una serie de tumbas de fosa. Y quería ponerles esta imagen porque me parece una imagen muy, muy sugerente. Se han hecho toda una serie de estudios acerca de si la orientación de las tumbas de Petra miraba a Occidente, a Oriente, los equinoccios, los solsticios, en fin, ese tipo de cuestiones que, pues, bueno, pues, están a veces muy de moda. Y bueno, sin entrar a discutir que algunos de los monumentos rupestres más destacados el lugar pueda haber sido escogido, entonces, bueno, pues puedan tener alguna relación con ciertos momentos efectivamente a lo largo del año, sobre todo los equinoccios o, bueno, los solsticios. Sin embargo, en general, las tumbas no tienen ninguna orientación, ni las rupestres ni las tumbas de fosa. Vean aquí cómo en este cerrete se empezaron a hacer, dependiendo de la orientación del cerro, bueno, aquí se ve un poco aplanado por la imagen, se toma desde arriba, pero dependiendo de la orientación se empezaron a hacer así, nosotros las vemos como horizontales y llega un momento en que la inclinación del cerro era mayor y entonces empezaron a hacerlas verticales. Es decir, que las cabezas o los pies de los difuntos estarían orientadas al este, al oeste o a donde fuera. De lo que se trataba era de aprovechar el espacio existente. Porque las tumbas de fosa en Petra y en Negra también, pero bueno, no voy a estar repitiendo siempre Petra y Negra. Las tumbas de fosa no se realizaron en el suelo, en la tierra. Ahí vemos tierra y este cerrete. No se hacían en la tierra, se hacían en superficies rocosas. Entonces, aprovechar al máximo esas superficies rocosas suponía que quien tuviera un espacio, pues eso, una mínima elevación del terreno que se pudiera utilizar, pues allí se hacían todas las tumbas posibles. Bien, además de estas tumbas de fosa, pues más o menos unos 2 metros de largo, por unos 60-70 centímetros de ancho, en fin, una fosa con un tamaño suficiente como para que se puedan enterrar en él un cuerpo sin problemas. Aquí estamos viendo una imagen de una de las pequeñas necrópolis de tumbas de fosa que hay en Petra. Como les digo, se aprovechaba cualquier superficie rocosa. Entonces, no podemos hablar de una necrópolis en Petra, sino de muchas. En muchos sitios hay tumbas. Luego hablaremos de cómo a los petrenses y en general a los nabateos no les importaba mucho convivir con las tumbas, es decir, tener su casa al lado de una tumba. Eso no les suponía ningún problema. Bien, estas tumbas de fosa, y dado que se trataba de aprovechar el espacio lo mejor posible, no siempre son individuales. Les decía, es una necrópolis pequeñita, tiene unas 11 tumbas de fosa y vamos a ver ahora un poquito más, con un poquito más de detalle. Estas tumbas de fosa, bueno, pues aquí las vemos en la imagen que está situada a su izquierda, creo, entre que estoy en dirección contraria y que soy un poquito disléxica con eso izquierda y derecha. Bien, están viendo ustedes la foto
de una serie de tumbas de fosa en esta pequeña necrópolis justo en el momento en el que se empieza la excavación. Justo antes, este promontorio rocoso podía estar cubierto de arena, de tierra, de piedras, y podemos pisar y no darnos cuenta de lo que hay debajo. En cuanto se empieza a limpiar, pues van apareciendo las fosas. Entonces les decía, no tienen por qué, pueden serlo, pero no tienen por qué ser enterramientos individuales. De hecho, insisto, intentando aprovechar el espacio, lo que se hacía era ahondar lo más posible y situar ahí un cuerpo, hacer un resalte que se ve o se aprecia ya en el dibujo, un pequeño resalte en la pared para apoyar ahí losas de piedra y poder situar encima de esas losas otro cadáver. Perdón. De nuevo resalte, otras losas y así poner 2, 3, 4 cuerpos. Hombre, no mucho más de 4. Iba a seguir, pero ya me parece una exageración. 3, 4 cuerpos es lo máximo. De manera que en esta pequeña necrópolis de 11 fosas que les acabo de mostrar, podía haber decenas de personas enterradas. Bien, esta necrópolis además es muy interesante, se excavó hace relativamente poco, ya en el siglo XXI. Aquí ven, en la imagen, ven, se hizo, además está muy bien excavada, muy bien documentada, y ven cómo el fondo de la parte más profunda de cada una de las fosas, las losas de piedra que separaban a cada uno de los cuerpos, y finalmente lo que se hacía era cubrir la parte superior, ya al nivel de la superficie, con una losa de piedra o varias, si no se encontraban losas de tamaño suficiente. Les decía, esta fue una excavación muy buena, muy bien documentada además, y se encontraron, estas tumbas habían sido violadas, bueno, las tumbas de Petra han sido violadas y expoliadas y de todo desde la más remota antigüedad, ya pues desde la antigüedad tardía y luego ya en la época medieval, bueno, pues para allí ha pasado todo el mundo y todo el mundo ha intentado sacar provecho de su visita. Bueno, pues aquí ven cómo se encontraron incluso algunos de los cuerpos, bueno, pues en un estado, en esqueletos, pero en un estado relativamente considerablemente bueno. Y se encontró también parte del ajuar, es decir, aquello que los expoliadores de las tumbas no les había ofrecido interés y lo habían despreciado, bueno, pues cerámica y cosas así, pues se encontró todavía junto a los cuerpos. Bien, una vez cubierta la tumba, ¿se añadía algo más? Pues lo cierto es que en Petra no se ha encontrado absolutamente ningún testimonio de que sobre la tumba se situara pues una lápida o una piedra que marcara pues el nombre de los difuntos, algo. No se ha encontrado nada. En algunos otros enterramientos, en otras zonas de Nabatea, sí, pero bueno, no se tiene por tanto la certeza de que fuera una costumbre universal aunque, en todo el reino, aunque es posible que lo fuera y que en Petra no haya quedado ninguna de esas lápidas que marcaban las tumbas, pues porque, insisto, Petra ha sido muy visitada y muy expoliada a lo largo de los siglos y de los milenios. Además de estas tumbas de fosa, los petrenses, los nabateos, utilizaban este otro tipo de tumba, la llamada tumba de pozo, que vista desde fuera nos puede parecer simplemente una fosa. En realidad, si se fijan en la foto, bueno, aquí porque ya está excavada, pero si la vemos en su inicio, pues es como una fosa. Pero en realidad es un pozo, se excavaba un pozo hasta llegar a una profundidad de unos 2 metros aproximadamente, y luego en un lateral se abría una cámara funeraria. La cámara funeraria, bueno, pues el tamaño puede ser mayor o menor según los casos, porque este tipo de tumba, la llamada tumba de pozo, que es muy típica de Petra, eran siempre tumbas colectivas, no eran nunca tumbas individuales. Y ahí se enterraban familias enteras, generaciones y generaciones de familias, porque el espacio se iba reutilizando. Es decir, a medida que los cuerpos se descomponían, etcétera, etcétera, se iban apilando los huesos y se enterraban nuevos cuerpos. Dentro de estas cámaras funerarias se utilizaban distintas rituales o prácticas, no sé muy bien cómo denominarlo. Se podía simplemente depositar los cuerpos en el suelo, que evidentemente era lo más fácil. Para bajar los cuerpos, fíjense en esa pared, esas muescas, que eran como apoyos, una especie de escalera que ayudaría a bajar el cuerpo
entrar en la cámara y depositarlo ahí. Bien, les decía, depositarlo en el suelo, ya está, lo más fácil. O bien, depositar igualmente en el suelo un sarcófago de madera. Esta es otra de las novedades, digamos, que se han constatado en época muy reciente. Los nabateos utilizaban sarcófagos de madera. Evidentemente, la madera no abunda en una zona desértica, como era en general todo el reino de Nabatea, con lo cual disponer de un sarcófago de madera suponía una inversión económica muy considerable. Luego volveré sobre este tema de los sarcófagos. O bien, lo que se hacía en esta cámara funeraria era realizar fosas en el suelo. Y entonces era el sistema de fosas del que les he hablado hace un momento. Era una gran cámara o una cámara pequeña con fosas en el suelo. Y a veces cuando ese suelo ya estaba totalmente ocupado, lo que se hacía era abrir nichos en las paredes y en esos nichos depositar igualmente los cuerpos. Bien, pues estos son los dos, les decía, los dos sistemas más... Sí, es que si tardo mucho en cambiar, se para. Bien, esta es una necrópolis que está situada muy cerca del Mar Muerto. Es que me doy cuenta de que hablo y avanzo poco. Es una necrópolis muy especial porque al estar situada junto al Mar Muerto, en la península de Lisana, y tienen un mapa pequeñito, pues las condiciones climáticas son extremas, pero extremas, extremísimas. Entonces, eso ha permitido que los cuerpos de todas las personas enterradas allí, que no son solo nabateos, también continúan activos esta necrópolis en época romana, en épocas posteriores, pues se hayan conservado admirablemente. Entonces, es una momificación natural, digamos, no forzada ni propiciada como el caso que veíamos anteriormente. Y aquí lo que hicieron en esta necrópolis fue hacer tumbas de pozo, vean ahí el dibujo, ese dibujo negro, el pozo, pero en vez de abrir luego una cámara funeraria, lo que hacían era simplemente abrir una pequeña oquedad donde quedaba depositado un cuerpo, de manera que estas tumbas de pozo son individuales. He querido mostrarles esto primero porque es realmente un fenómeno curiosísimo, ese cráneo que vemos ahí, que conserva el pelo, en fin, la momificación natural ha sido excepcional, quizá mucho mejor de las momificaciones provocadas que están encontrándose hoy día en Negra. Además, las mortajas, es un yacimiento interesantísimo porque se están pudiendo hacer estudios de las mortajas, de los sudarios, de las telas, en fin, y está aportando información interesantísima, pero lo dejo. Bien, pues tumbas en el suelo, ya está, de los sistemas más comunes. Pero vamos a hablar ahora de las tumbas rupestres, que son realmente las emblemáticas, las que dan fama a Petra. No todas ellas estaban decoradas, es decir, no todas ellas tenían la fachada decorada. Había tumbas rupestres, y aquí estamos viendo algunas, esas oquedades negras son las puertas de entrada a la cámara, con la fachada sin decorar, sin ningún tipo de decoración, simplemente se alisaba la fachada. Suelen ser, 99% de los casos, cámaras muy pequeñitas, y casi se podría decir que normalmente lo que hacían era simplemente depositar los cuerpos en el suelo, ni siquiera se realizaron fosas o se abrieron nichos. ¿Esto qué nos está indicando? Pues que son tumbas realizadas muy probablemente por personas que tenían una capacidad económica bastante limitada. Entonces, bueno, pues por eso no se decoraba la fachada y por tanto no se contrataban ni escultores, ni canteros, ni todas esas personas necesarias. Y luego en el interior, bueno, pues se horadaba poco y poco más. Pero bueno, existen. A veces se las llama tumbas de cámara, porque realmente lo único que hay es eso, una cámara funeraria. Pero bueno, pasamos ya sin más dilación a las tumbas rupestres con la fachada decorada. Que son esas que les decía, una vez que las has visto, es que se te queda esa imagen grabada en la retina y en la mente. Bien, cuando hablamos de las tumbas rupestres con la fachada decorada, en realidad
nos estamos enfrentando a varios problemas. Ya les he subrayado que son una minoría, que es la primera idea que me interesaba recalcar. No en toda Nabatea e incluso en Petra, muy pocas. Bien, ¿qué pasaba con estas tumbas rupestres? ¿A qué problema me refería? Pues a que ninguna de estas tumbas rupestres, bueno, podríamos, para que no sea ninguna, menos dos casos, que son excepcionales, ninguna de estas tumbas rupestres de Petra con la fachada decorada, etcétera, etcétera, tiene ninguna inscripción que nos indique quién era el dueño de la tumba, quiénes estaban enterrados allí, ni ningún otro dato. Y esto es realmente uno de los fenómenos más curiosos y que más dilemas y que más controversia e hipótesis ha suscitado, sobre todo en los que se dedican especialmente al mundo funerario nabateo. ¿Cómo es posible que en tumbas que requerían una inversión económica muy considerable, que iban a ser además utilizadas por familias y varias generaciones y muchos miembros de esa familia, ¿cómo es posible que no quisieran dejar un testimonio de a quién pertenecía esa tumba y quiénes estaban enterrados ahí? Cosa que en cualquier otra civilización antigua, llámense romanos o, en fin, cualquiera de las conocidas, bueno, pues es un hecho común, los epitafios, ahí están. Y sin embargo, en Petra no se conserva, menos dos excepciones, ninguno. Lo dejo aquí apuntado y luego volveré sobre este tema. Bien, como no hay inscripciones, como no hay epitafios, el problema es que no podemos saber en qué época se han realizado esas tumbas. De manera que nosotros visitamos Petra y vemos cientos de tumbas rupestres a nuestro alrededor y podemos estar pensando equivocadamente que todas ellas más o menos son de una misma época. Y no tiene por qué, pueden estar separadas por siglos. Y pueden estar muy próximas. Con lo cual, el problema, este anonimato, que es como se suele denominar, de las tumbas rupestres de Petra, pues nos crea un grave problema. Es muy difícil establecer la cronología de estas tumbas. Ahora se están realizando estudios muy especiales y muy interesantes que, bueno, van permitiendo fechar algunas, pero esto es algo muy reciente. ¿Qué se hacía, por tanto, hasta ahora? Centrarse en la decoración, en el tipo de decoración que adornaba la fachada. Y de acuerdo con el elemento decorativo que más destacara, se estableció una clasificación. Ha habido varias clasificaciones. La primera que se hizo pues fue a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, por un equipo de arqueólogos alemanes. Desde entonces ha habido modificaciones, pero en fin, se sabía que el basar, el intento de establecer una cronología en función de los elementos decorativos era un error. Los elementos decorativos pueden perdurar en el tiempo o no, en fin, hay modas como en todo, entonces no es un elemento, digamos, muy de fiar a la hora de intentar establecer una cronología, pero es lo que había, con lo cual a eso había que remitirse. Bien, pues no les voy a hablar de todas las clasificaciones que se han hecho, les voy a proponer una muy sencilla. 5 tipos de tumbas rupestres con la fachada decorada, de acuerdo con el elemento decorativo que más destaque. El primero de ellos, las tumbas rupestres decoradas con una fila de merlones escalonados. Los merlones escalonados son esta fila que ven en el dibujo y en la tumba, que es pues una tumba similar. La foto es situada al lado, son esta especie de almenas como las de los castillos, que es un tema de origen oriental, es un tema que aparece ya en el mundo asirio, en el mundo persa aqueménida, y que abundaba mucho y se utilizó mucho en el Oriente helenístico, que es la etapa en la que surge el reino nabateo y en la que se desarrolla el mundo nabateo. Lo que nosotros llamamos la época helenística, desde que... bueno, no les voy a dar una clase de historia, por favor, perdonen. Es que no lo puedo evitar. Como estoy acostumbrada a dar clases, intento siempre que me sigan en todo lo que digo. Bien. Bien, pues es un elemento de origen claramente oriental. Vamos a ver cómo en la decoración lo que hicieron, uno de los adjetivos que se suele utilizar cuando se habla de los nabateos es calificarlos como eclécticos. También es una palabra que hoy día está muy de moda. Son muy eclécticos los nabateos. ¿Eso qué quiere decir?
pues que no tenían ningún empacho en mezclar, en este caso, elementos decorativos provenientes de culturas orientales, pero también tomar otros de culturas occidentales. Les parecía todo perfecto, si les gustaba, pues ya está, los adoptaban. Entonces, una fila de merlones, doble fila de merlones, es decir, el tema es el mismo, los merlones, pero en vez de una fila aparecen dos. Muy bien, pues ese sería el segundo tipo. Tercer tipo, los medios merlones. Como ven, el merlón abundó mucho y gustaba mucho y hubo variantes. Los medios merlones son simplemente pues dos merlones de gran tamaño, no esos pequeñitos que hemos venido viendo hasta ahora, que se sitúan además cortados por la mitad, por eso son medios merlones, y enfrentados. Entonces se ve como una escalera que desciende y una escalera que asciende. Y ese es efectivamente el elemento que más destaca. Abandonamos los merlones. ¿Qué destaca aquí? Pues el arco. Son las llamadas tumbas arco. Un arco situado sobre el dintel de la puerta, que suele tener un rosetón, un medallón en el centro. No son tumbas muy comunes. De hecho, entre los tipos de tumbas rupestres, quizá es este, sí, seguramente, el que menos abunda. Son tumbas además pequeñitas, en fin. Bueno, es otro tipo. Llegamos ya al cuarto. Voy a hablarles de 5 tipos. Merlones, una fila, 2 filas, medios, tumbas arco, tumbas templo. ¿Por qué se les llama tumbas templo? Porque si se fijan y se abstraen un poco de que estamos viendo la fachada de una tumba nabatea, la fachada está decorada de manera que recuerda un templo clásico. Es como si estuviéramos viendo las columnas que rodean el templo y luego, después del pórtico, la entrada. Es la fachada de un templo clásico. Entonces se les llama tumbas templo. Y evidentemente aquí los motivos están directamente tomados del mundo clásico y no precisamente del mundo oriental. Y finalmente, el quinto y último tipo sería el de las llamadas tumbas clásicas. ¿Por qué? Pues porque en este caso también todos los elementos que componen esa decoración están tomados del mundo clásico, el mundo griego y el mundo romano. Además, en este caso, ocupan la totalidad de la fachada y son las tumbas más monumentales, las más grandes. Dentro de las tumbas rupestres de Petra hay unas a las que se denomina tumbas reales. ¿Por qué se les denomina tumbas reales? Pues porque son las más grandes. Ya les digo que todas son anónimas. No sabemos ni siquiera dónde estuvieron enterrados los reyes de Petra, en qué tumba o en qué tumbas. Pero bueno, si son las más grandes, las más monumentales, las que más destacan, pues se supone que esas son las tumbas donde se enterraron los reyes nabateos, lo cual no deja de tener una lógica aplastante. Bien, pues aquí vemos un dibujo de estas llamadas tumbas clásicas y al lado una foto en la que he incluido 2 de las llamadas tumbas reales, la tumba Palacio y la tumba Corintia. Y ahí les he indicado también los metros. La más grande es la Palacio, que es la que está situada a la izquierda, cuya fachada mide 46 por 49 metros. Es decir, que es una fachada muy considerable. Y la que está al lado, que es la tumba Corintia, mide, es más cuadradita y mide solo 28 por 28. Luego ya de las cámaras, es decir, del interior, ya hablaremos luego. Tumba Palacio, tumba Corintia. Efectivamente, si las tumbas son anónimas, ¿qué nombres utilizamos para distinguirlas? Pues por un lado están los nombres que fueron poniendo los viajeros que a lo largo del siglo XIX y después del redescubrimiento de Petra empezaron a acudir allí, y si veían que en una tumba pues había capiteles que les recordaban los capiteles corintios, pues la llamaban la tumba corintia. Son todo denominaciones muy lógicas, no se quebraron mucho la cabeza. Si la tumba que está al lado, que estamos viendo también ahí, que se llama Palacio, ¿por qué? Pues porque la fachada les recordó la Domus Aurea de Nerón. Bueno, pues la tumba Palacio. Es decir, que son denominaciones muy sencillitas. Y junto a estas denominaciones, que evidentemente no son todas, no se nombró, no se puso un nombre a todas las tumbas, pero sí aquellas que destacaban más. Y luego hay otra serie de nombres que les pusieron los beduinos que vivieron en las ruinas de Petra hasta finales del siglo XX. Hasta que Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad, los beduinos vivían en Petra, vivían en las tumbas y en las casas rupestres de Petra. Y utilizaban las cisternas de los nabateos y, bueno, de los petrenses en este caso, y llevaba una vida, bueno, pues digamos que en cierto sentido bastante similar a la que habían llevado los nabateos 2000 años antes.
Entonces, ellos también, claro, sabían que vivían en un entorno bastante particular y pusieron nombre a algunos de los monumentos más destacados. Bien, les he hablado de los merlones, medios merlones, arco, las clásicas, las templo. Evidentemente, en una fachada hay muchos más elementos decorativos. Insisto, tomados del mundo oriental, tomados del mundo occidental y también elementos decorativos propios de los nabateos, porque además de ese eclecticismo que les caracteriza, ellos también ideaban sus propios pues eso, elementos decorativos. Entonces podemos encontrar urnas, frisos, frontones, pilastras, capiteles, arcos, cornisas, nichos, de todo. En algunos casos, incluso relieves y estatuas, pero son casos excepcionales. Esto que estamos viendo aquí son algunas tumbas de las pocas de las excepcionales que conservan relieves o altos relieves de bustos o de cuerpos enteros de figuras humanas. Y ese que ven ahí allí a la izquierda, arriba, es el capitel nabateo. Uno de los elementos decorativos propios, autóctonos, diríamos, de los propios nabateos. Como ven, lo cierto es un capitel bastante feo. Quiero decir que junto a un capitel corintio o un capitel dórico o jónico que tiene como una elegancia y tal, no es un capitel que se pueda calificar ni como muy elegante ni nada, pero bueno, pues es el capitel nabateo. Se le llama también capitel de cuernos porque tiene una especie de protuberancias, en fin. Bien, seguimos avanzando. Pues en función de esta decoración se estableció, les decía, una especie de cronología. Las tumbas con la fachada decorada con elementos más simples, más sencillos, las que tienen simplemente una fila de merlones escalonados, serían las más antiguas. Las que tienen una decoración mucho más profusa, muchos más elementos, más monumentales, serían más tardías. Ya les digo que es un criterio que desde luego de científico tiene poco, pero bueno, es el criterio que se seguía, aunque hoy día, insisto, se está cambiando. Bien, lo último que les quiero comentar antes de pasar al interior de las tumbas. Las tumbas que vemos hoy día en Petra, una de las cosas que más nos llama la atención, yo creo, aparte de la belleza de la decoración de las fachadas, son los colores de la arenisca. La arenisca, esa piedra que les decía, es relativamente fácil de trabajar. Es relativamente fácil de trabajar porque se descompone. Si pasamos la mano por una pared de arenisca con una cierta presión, nos llevamos granitos, no granitos, sino granitos de la arenisca, granitos de colores. Por eso los beduinos hacen hoy día botellitas de arena machacando la arenisca. Entonces, la arenisca, cuando la erosión le afecta, la erosión del viento, de la lluvia, se va descomponiendo y es entonces cuando salen a la luz esas vetas maravillosas de colores ocre, rojizo, amarillo, azul, de todos los colores. Pero realmente esa imagen que tenemos hoy día, que vemos hoy día cuando acudimos a Petra, es una imagen falsa, porque los petrenses eran perfectamente conscientes de la erosión y de lo fácilmente que se erosionaban las fachadas. De manera que, ¿qué hicieron? Cubrirlas con estuco. Y no solo las cubrieron con estuco, sino que encima del estuco pintaron con colores vivos, azul, amarillo, verde, rojo. Entonces, la imagen de las fachadas de las tumbas no tiene nada que ver con la imagen que vemos hoy día. Hoy día vemos la arenisca y nos parece preciosa, pero realmente lo que veían los petrenses eran colorines. Esto se ha sabido también en época muy reciente porque, lógicamente, después de 2000 años, esas fachadas y ese estuco y esos colores también han desaparecido. Quedan restos en alguna tumba que está más protegida de la erosión, de la lluvia, del viento. Por ejemplo, aquí, vean ahí los merloncitos escalonados de color blanquecino. Ahí conservan la capita de estuco y el color que las cubría. Ahí son dos imágenes, una más cerca y otra más lejana. Pero en realidad lo que deberíamos ver sería esto. Es como las estatuas clásicas que le estamos acostumbrados al mármol blanco y hoy día se sabe que ni blanco ni nada, o sea, que las pintaban de colores.
Y claro, acostumbrados al mármol blanco, la verdad es que ver las estatuas clásicas pintadas de colores es un poco chocante. Pues con las tumbas petrenses nos pasaría lo mismo. Si viéramos en el entorno ese desértico en general, bajo la luz del sol, todo un poco plomizo y tal, estas fachadas de colores, bueno, pues nos sorprendería bastante. Porque ya les digo, son colores y esto ya está estudiado y analizado con sistemas modernísimos, colores muy vivos. Y esto nos lleva a un tema que no sé si lo he apuntado antes, pero en el que quiero insistir. Las tumbas rupestres con la fachada decorada estaban hechas para ser vistas. Así como en general tenemos un poco la idea de que en el mundo antiguo y en el mundo actual, a lo largo de todas las épocas, las necrópolis, los cementerios se situaban fuera de las ciudades, fuera de las murallas. Es decir, se apartaba claramente el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Los nabateos no hacían eso. Y el caso de los petrenses es el más evidente. No solo vamos a ver cómo las tumbas estaban prácticamente al lado de las casas, si era necesario y si el espacio lo indicaba así, sino que estaban hechas para ser vistas. Y ese es un tema que nos lleva a una de las cuestiones con las que quiero concluir, que es, bueno, pues es que esa capacidad económica que les permite elaborar tumbas como esta, que lógicamente va unida a una capacidad, a una situación social pareja, la élite de la sociedad que tiene esa disponibilidad económica, que es la que controla la situación, se hace enterrar en tumbas como esta y deja constancia de su situación social y política y económica a través de esas tumbas. Y con esto vuelvo a lo que les decía antes del anonimato. Quizá dentro de todas las teorías que se han elaborado intentando justificar por qué en las tumbas de Petra no hay inscripciones funerarias, no hay epitafios, pues quizá la más plausible consiste en afirmar que sí había, pero esos epitafios estaban escritos en esas fachadas sobre ese estuco. Como ese estuco ha desaparecido, al desaparecer el estuco y los colores, han desaparecido las inscripciones que estarían pintadas y no grabadas sobre la piedra. A mí, sinceramente, me parece la explicación más lógica, porque es muy difícil aceptar que elaborar una tumba como esta y situarla en un lugar muy visible y pintarla de colores, porque se podía haber recubierto la fachada de estuco para evitar la erosión, pero no haber utilizado estos colorinchis, pues se utilizaban. Entonces, pues es difícil de aceptar pensar que es que, bueno, pues no les interesaba dejar constancia de quiénes eran. Sí, mi tumba es aquella, pero yo no he puesto mi nombre, porque ¿para qué? Si ya se sabe. Hombre, podía saberse en algunos casos, pero no en todos. En fin, visto ya todo esto, pasamos al interior. Dios mío. Bien, entramos en las cámaras funerarias. En las cámaras funerarias no voy a insistir mucho, estas son algunas plantas, puede haber una única cámara. Normalmente hay una única cámara funeraria, puede ser más grande, más pequeña, pero una única cámara. Menos en los casos de tumbas más monumentales, por ejemplo, las consideradas tumbas reales, en las cuales puede haber varias cámaras. Bien, ¿qué hay en el interior de esas cámaras? Tumbas de fosa. Aquí vemos una tumba, la planta de una cámara funeraria y todas esas manchas de color ocre son tumbas de fosa. Y aquí vemos de nuevo cómo la disposición de las fosas no sigue una orientación, sino que lo que se hace es aprovechar el espacio. Y si una vez que se han puesto varias tumbas en esta dirección, el espacio que queda aquí no da para otra, pero se puede poner una inclinación, se pone. No hay ningún problema. Se trata de aprovechar el espacio. Lo vemos en el dibujo y lo vemos en esa cámara que está al lado, donde en este caso las tumbas se han limpiado, las fosas se han limpiado y se ve perfectamente todo. El sistema es el mismo, puede ser una fosa individual o una fosa que contenga 2 y 3 y varios cuerpos, tal y como lo veíamos antes. Y además, en estas cámaras funerarias de este tipo de tumbas, se podían abrir nichos, loculi, bueno, es que esta imagen la he tomado de una clase, nichos, loculi, es que se suelen utilizar estos términos latinos, bueno, pues para que nos entendamos todos. Nichos en las paredes. Nichos que en el caso de Petra son enormes, ocupan desde el suelo de la cámara hasta el techo. Y sin embargo, luego
como vemos claramente en esta foto, lo que se hacía era en el suelo abrir una fosa con disponiendo varios cuerpos y ya está. Es decir, que todo ese enorme espacio, que son muchos metros, que había que excavar, horadar y vaciar todo eso, solo servía para luego excavar una fosa. Es otro de los sistemas un poco peculiares. En Negra, por ejemplo, esa otra ciudad caravanera al sur de Nabatea, los nichos no son así. Los nichos están situados en las paredes en horizontal. Un nicho, otro nicho, lo cual tiene mucha más lógica. Pero vaciar todo ese espacio para luego simplemente al nivel del suelo descender y enterrar ahí los cuerpos, a mí me parece un poco un despropósito, pero su función tendría y su razón tendría. Bien, luego dentro de las cámaras podemos encontrar, pues por ejemplo, arcosolios. Este arcosolio, en este caso, bueno, pues son esos arcos situados justo enfrente de la puerta de entrada. Entramos en la cámara, al fondo un arco y debajo de ese arco una tumba. ¿Quién se enterraba allí? Pues normalmente el dueño, el jefe de familia que hubiera encargado de elaborar esa tumba. Entonces ocupa ese papel, esa situación, ese espacio, digamos, principal. Y luego ya el resto se van disponiendo, como siempre, ocupando todo el espacio. Bien, perdón, no les he dicho. También era posible que en estas cámaras funerarias, sin hacer fosas y sin elaborar nichos ni nada de nada, simplemente se dispusieran los cuerpos en el suelo. Y también era posible que se utilizaran sarcófagos de madera. Y eso es lo que nos permite entender cómo, en ocasiones, cuando entramos en las tumbas de Petra, en el interior, en la cámara funeraria, y sobre todo en las tumbas más lujosas, en las llamadas tumbas reales, entramos y vemos el suelo de piedra, y no hay nada. Ni fosa, ni nicho, ni nada. Y entonces, claro, nos sorprende y nos planteamos, ¿dónde enterraron aquí al supuesto rey? Pues en un sarcófago de madera. ¿Qué pasa con los sarcófagos de madera? Que lógicamente han desaparecido. Una de las primeras cosas o de los primeros objetos, digamos, que serían expoliados, etcétera, etcétera, serían los sarcófagos de madera, sobre todo para encender hogueras y calentarse y cocinar y de todo. La madera no abunda, insisto, es un bien muy preciado. Entonces, pues bueno, los sarcófagos han volado. Todavía, bueno, han volado, no, perdón por la expresión, los sarcófagos fueron quemados, utilizados, etcétera, etcétera. Bien, de todas formas se están encontrando restos de sarcófagos de madera, o sea que no hay ninguna duda de que se utilizaron sarcófagos de madera. Bien, ¿cómo se cerraba la tumba? Pues en general con puertas de madera, que lógicamente también han desaparecido. Lo que pasa es que lo vemos en esta imagen, todavía se conservan, bueno, pues los dinteles y los lugares donde encajaban y los goznes incluso donde encajaban esas puertas. Aunque también se utilizaron, y por eso les he puesto esa otra imagen, sistemas de cerramiento, digamos, más tosco y también más definitivo, que consistía en utilizar piedras de un tamaño considerable y unirlas con mortero y cerrar, como si fuera un muro, elaborar un muro en la entrada de la cámara. ¿Cuándo? Pues cuando la cámara ya estaba llena. En Negra se han excavado algunas tumbas totalmente invioladas. Esta foto que ven ahí es de Negra, no es de Petra. Y esta es una de ellas. Y se encontró así, con un muro. Estaba tapado por una duna de arena y por tanto, bueno, pues nadie la tocó porque estaba oculta. Entonces se ha excavado hace muy poco y lo que se encontró fue, una vez que se quitó la duna, bueno, pues este cerramiento, este muro. Entonces, claro, bueno, se excavó la tumba y suscitó una enorme expectación porque nadie había tocado aquello desde hacía 2000 años. En este caso, una tumba rupestre con la fachada sin decorar. Ahí lo ven, que la fachada simplemente está alisada. Y en el interior no había ni fosas, ni nichos, ni nada. Simplemente los cuerpos se depositaban en el suelo. Y bueno, ese es otro caso muy interesante. Y bueno, multitud de cuerpos alineados, apilados, en fin. Bien, ajuar funerario.
¿Qué pasa con el ajuar funerario nabateo? Pues que es muy escaso y muy sencillo. Lo cual nos apunta a dos cuestiones. Bueno, pues escaso y sencillo. ¿En qué consiste? En objetos cerámicos, en figuritas pequeñitas, como juguetitos, en lámparas, cernas, conchas, joyas, anillos, collares, pero muy sencillitas y sin mucha complicación. Monedas, por eso les he puesto la imagen de una moneda. Monedas que algunos asocian con esto de Caronte y la laguna Estigia y el paso de la barca y el pago que se hacía. Yo no digo nada porque es un tema del que no se puede tener una certeza ni seguridad, con lo cual, bueno. Las lámparas, bueno, pues tienen un sentido, las lamparitas, como esas, las lucernas, pues si cada vez que se entraba y se salía de la cámara funeraria había que realizar una serie de cosas, pues era lógico tener lamparitas allí o llevar lamparitas y que alguna quedara allí. Los objetos personales que pudieran utilizar los difuntos acompañaban, formaban parte de su ajuar. Pero luego hay cosas más sorprendentes. Por ejemplo, esto que ven ahí son unas campanitas metálicas de bronce. Campanitas que algunas sí parece que tengan un agujerito, en este caso, como para colgarlas, pero en otros muchos casos no. Tienen su badajito, pero no se pueden colgar, no se pueden llevar colgadas del cuello ni colgar en ningún sitio. Entonces se supone que se tocarían utilizándolas con la mano y no se sabe muy bien, son muy típicas de los ajuares nabateos y no se sabe realmente qué se hacía con ellas. Bueno, insisto, son ajuares muy sencillos. ¿Qué pasa? Pues que vuelvo de nuevo, la mayor parte de las tumbas han sido violadas y expoliadas. Entonces, es probable que algunas tumbas, sobre todo las tumbas más monumentales, más destacables, con las de los reyes, pues contarán con ajuares igualmente más destacables e importantes. Pero precisamente todos esos objetos, llamémosles valiosos, pues son los que han desaparecido. Son los primeros que han desaparecido. Ya les decía antes que hay tumbas que se sabe que han sido violadas, pero todavía conservan, bueno, pues parte del ajuar que no tenía ningún valor para los saqueadores de las tumbas. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que nos encontramos. Pero lo curioso es que en esa tumba que mencionaba hace un momento de Egra, que se encontró intacta y tal y cual, los ajuares no eran mucho más destacables. Bien es cierto que es una tumba, rupestre, pero no es una tumba que perteneciera a una familia muy destacada. La fachada no está decorada, en fin, una tumba de una familia de clase media, quizá con aspiraciones a tener un enterramiento similar a la clase alta y por eso se elaboró esta tumba, pero poco más. Entonces, bueno, pues los ajuares, en principio, lo único que se puede decir es eso, escasos y muy sencillos. Ungüentarios, hay pequeños ungüentarios con perfumes, que a veces se piensa, pues a lo mejor, claro, si se entraba en la cámara funeraria para llevar nuevos cuerpos y algunos ya se estaban descomponiendo, en fin, nos podemos imaginar también un poco el ambiente que podía haber en algunas de estas tumbas. Entonces, el llevar ungüentarios, pues podía servir para los propios familiares del difunto y también, pues, no, bueno, no sé, el caso es que insisto, los ajuares son sencillos y nos informan escasamente. La cuestión que nos podemos plantear es si realmente esos objetos que se depositaban junto a los muertos, se depositaban para que sirvieran, para que los utilizaran, digamos, en el más allá, o si simplemente son testimonios de pequeñas pertenencias de esos difuntos que, bueno, pues acompañan a dichos difuntos. Y con esto llegamos al último tema, el que les quiero hablar, y perdonen porque de nuevo he sobrepasado con mucho, pero con mucho, el tiempo y todo, que es el tema del más allá. Claro, por eso. Bien. El tema del más allá. Vamos a ver, no hay ninguna duda de que los nabateos, por
supuesto también los petrenses, tenían una serie de ideas sobre una existencia más allá de la muerte. El problema es que no hay ningún texto que nos hable de eso. Entonces, a falta de textos, utilizando simplemente los elementos que nos proporciona la arqueología, pues podemos avanzar y podemos afirmar lo que les acabo de afirmar. Se creía en un más allá, pero no podemos decir cómo era ese más allá, es decir, cómo concebían los nabateos ese más allá. ¿Por qué podemos estar tan seguros? Pues hombre, por el cuidado y el mimo con el que se enterraban a los difuntos y las tumbas y su elaboración, por el propio ajuar funerario, por algunas alusiones, digamos, encontradas en ciertas inscripciones, no en epitafios, pero sí en inscripciones, pues eso, la casa de los muertos, allí donde la eterna morada de los muertos, se nos está indicando, bueno, que se piensa que de alguna manera la tumba es el lugar donde perviven los muertos. Y el cuidado con el que, y sobre todo el cuidado con el que los familiares de los difuntos mantenían su memoria. Me estoy refiriendo evidentemente al llamado culto a los muertos. Periódicamente los nabateos acudían a las tumbas de sus familiares a realizar una serie de rituales. ¿En qué consistían estos rituales? Pues los había muy sencillos, las libaciones, verter un poco de líquido en el suelo o sobre la tumba. Pero el ritual más conocido gracias a las excavaciones arqueológicas es el llamado banquete funerario. Los deudos se reunían, pues, igual que hoy día tenemos el noviembre, ¿no? El Día de los Difuntos, bueno, pues quizá había un día especial dedicado a conmemorar a los difuntos, o quizá cada familia conmemoraba a sus difuntos o conmemoraba al antepasado del que provenía su estirpe y su linaje en el momento del año en el que se hubiera producido su fallecimiento. Entonces, las familiares se reunían y, bueno, pues se llevaba a cabo entonces el llamado banquete funerario. ¿En qué consistía este banquete? Pues en un verdadero banquete. Se llevaban animales vivos que se sacrificaban allí y se llevaba no solo comida y más comida, y no solo comida, sino también bebida. Es decir, que era un auténtico banquete, era una auténtica celebración. Y esas celebraciones se podían llevar a cabo en lugares especiales, los llamados triclinios y biclinios, que pueden estar al aire libre o en cámaras, y si han estado en Petra habrán visto, y si no, cuando acudan, véanlos y entren en ellos. Es decir, unas habitaciones o salas, dependiendo del tamaño, porque pueden ser más grandes o más pequeños, con 3 bancos o un banco de 3 lados, tallado igualmente en la piedra, por eso se habla de triclinios, y si tiene 2 lados, de biclinio. Ya está. Entonces ahí se sentaban los comensales. Pero bueno, no todo el mundo tenía capacidad económica para elaborar una sala de ese tipo con su correspondiente triclinio para reunirse periódicamente y honrar a los difuntos. Entonces, a veces simplemente hay puntos en la geografía de Petra en donde en una zona más o menos lisa, pues se tallaba más o menos toscamente lo mismo, un triclinio, y se reunían allí. Y a veces esos triclinios al aire libre podían servir para distintas familias que no coincidían en el mismo día y que compartían ese espacio para llevar a cabo los banquetes. Es decir, la variedad y la diversidad es lógicamente muy grande. El hecho es que se juntaban y que comían y bebían, diríamos que opíparamente, por lo menos algunos, porque se han excavado algunos lugares concretos donde se llevan a cabo estos banquetes funerarios y se han encontrado testimonios de que realmente eran auténticos banquetes. Bien, pues no he podido explayarme mucho en eso de la convivencia entre los vivos y los muertos, pero créanme si les digo que efectivamente
los nabateos en general y los petrenses en concreto no tuvieron gran problema a la hora de, bueno, pues vivir en una serie de casas, ya fueran construidas o rupestres, justo al lado de una zona con una necrópolis. No pasaba nada. Es más, es curioso porque hoy día se está excavando en un lugar en el norte de Petra, está siendo una excavación fantástica también, bueno, lo están siendo todas las actuales, insisto, por esos medios tan fantásticos de los que disponen y porque ha habido un parón, bueno, pues con la situación política que se vive en la zona y no en la zona de Jordania, pero en general, ¿no? En Siria, en otros países cercanos, con la COVID, en fin, ha habido toda una serie de cuestiones que han ralentizado todo mucho y ahora se está volviendo con muchas ganas. Bien, pues hay una excavación que está excavando un barrio de casas construidas. Bueno, pues perfecto, un barrio de casas, además casas, digamos que humildes, no son casas lujosas, que hay otros barrios de casas lujosas en Petra, son casas muy normalitas. Y justo al lado, bueno, a medida que la excavación ha ido avanzando, se ha constatado que hay un cementerio, una necrópolis. Entonces, claro, se está combinando ahora la necrópolis, la excavación de la necrópolis y de las casas. Y lo que se ha constatado, y les decía, es muy curioso, es que cuando Roma acaba con la existencia del reino nabateo en el año 106 después de Cristo y convierte ese antiguo reino en la provincia romana de Arabia, los romanos, bueno, pues como es sabido, los nabateos pueden seguir practicando su culto a sus dioses, no hay ningún problema. Pero establecen ciertas prohibiciones, porque a ellos les parecía, de acuerdo con su mentalidad y sus creencias, bueno, pues situaciones insostenibles. Y una de ellas es esa convivencia, digamos, entre vivos y muertos. De manera que a partir de ese momento, el 106, cuando Nabatea desaparece como tal reino y pasa a ser la provincia romana de Siria, perdón, de Arabia, y Roma impone su criterio en ciertas cosas, la necrópolis deja de utilizarse y en cambio el barrio sigue creciendo. Es decir, que se permite que la gente siga viviendo allí, pero se prohíbe absolutamente que se entierre más gente en esa necrópolis. En fin, es un detalle que me parece interesante. Bueno, pues les decía, el mundo de los muertos refleja el mundo de los vivos, efectivamente es así. Nos está hablando de una sociedad desigual, lo cual no es ninguna novedad, todas las sociedades del mundo antiguo lo eran. Eso es una obviedad, digamos. Pero bueno, está muy bien retratada esa desigualdad política, social y económica en las tumbas. No les he hablado de otros casos en los que se conservan algunos epitafios, en negra, por ejemplo, y en esos epitafios vemos cómo a veces las dueñas de las tumbas son mujeres, con lo cual nos está ofreciendo un aspecto más de ese retrato de la sociedad. Las mujeres, por lo menos las de cierta situación social y económica, podían tener propiedades y transmitir esas propiedades, lo cual tampoco es muy común en el mundo antiguo. Es decir, hay toda una serie de aspectos muy interesantes y se podrían añadir, lógicamente, muchos más de los que yo les he mencionado, que retratan la sociedad de los vivos, que es en definitiva lo que estudia la historia, las sociedades. Pero bueno, dentro de la sociedad, vivos, muertos, todo nos lleva a adentrarnos en ese conocimiento. Siempre acabo con lo mismo, disculpas porque hablo quizá demasiado apresuradamente, porque quiero hablarles de muchas cosas y no soy consciente del tiempo. Les agradezco muchísimo su atención y, por supuesto, estoy a su disposición si quieren plantearme cualquier pregunta o cualquier duda. Muchas gracias. Bien, pues se abre el turno de preguntas, como ha dicho la profesora Blanquez. Adelante. Por ahí tenemos una, Silvia. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta fantástica exposición tan ordenada y tan llena de detalles. Yo he entendido que, según ha ido explicando los tipos de tumbas y las clases sociales, que las más humildes, sobre todo cuando ha puesto esa imagen de esa especie de saquito que utilizaban varios hombres para transportar, si muere, por ejemplo, una persona humilde,
entiendo que no tiene, que le asignan la tumba, que esa persona o los familiares no saben dónde le enterrarán cuando muera y que se lo asignan, ¿no es así? ¿O cómo iba esto? Perdona, Para las Silvia, humildes. me he perdido un poco. Los más humildes, pues como en todas las sociedades antiguas, se hace un hoyo en el suelo, en este caso en la piedra. Bueno, en la piedra si es Petra, si está en otra zona de Nabatea donde no hay piedra, en el suelo. Y se le entierra allí, sin más. Hombre, esas tumbas de fosa que hemos visto en Petra son tumbitas elaboradas, dentro de que no son rupestres con la fachada decorada. Precisamente por eso, porque se tallan hasta con una profundidad muy considerable, por esos resaltes. Pero, vamos, nadie queda sin enterrarse. Simplemente hacer un hoyo en el suelo y enterrarse ahí es. Por eso les decía antes, se han excavado necrópolis y se han excavado tumbas individuales, porque claro, en el mundo antiguo además, y sobre todo en una sociedad de comerciantes como eran los nabateos, había mucha movilidad. Había quien no, nacía en su pueblo, vivía en su pueblo y moría en su pueblo y se enterraba allí, en la necrópolis o en el cementerio de su pueblo, exactamente igual que ahora. Pero otros morirían lejos, pues por mil circunstancias. Entonces, a esos no se les llevaba de regreso a Petra o al lugar de origen, sino que se les enterraba donde estuviera. Esto, a colación de esto, en Petra se han encontrado algunos enterramientos, pocos, pero un tanto sorprendentes, pues porque parece que se practicó incineración y cuestiones así que no son comunes. Y claro, si nos paramos a pensar, es que también en ciudades como Petra morirían extranjeros. Y si un extranjero que viniera de donde viniera estaba en Petra porque era comerciante y había venido con una caravana y estaba allí intercambiando productos, vendiendo, comprando, pobrecito, pues contraía una enfermedad y se moría, se le enterraba allí. Y se le enterraba, bueno, los suyos, los que le acompañaban, de acuerdo con sus costumbres. Entonces la tumba puede ser muy nabatea o muy petrense en apariencia, pero la práctica funeraria es la que se corresponde con las prácticas de esa persona extranjera. Entonces ahí a veces es difícil explicar las cosas. Nada, Celia, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Es muy tarde y les tengo ya derrotados. Bueno, yo Gracias. Y nada, a mí me ha despejado dudas porque de este mundo nabateo estoy iniciando ahora un poco el estudio y tal, y la verdad es que ha sido magnífica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. yo tenía una curiosidad. Sí. Cuando antes has nombrado en las tumbas más con el clima más extremo, se conservaba muy bien los sudarios o los tejidos, que eso es bastante. Creo yo que eso Escasísimo, debe sí, de ser sí. bastante raro, ¿no? Muy rarísimo, sí. ¿Puedes contar alguna cosilla que se haya encontrado, algún detalle? Pues que, vamos a ver, se ha podido establecer qué tipo de telas. Pues se utilizaba, por ejemplo, mucho el lino, y el lino no es un producto o un cultivo propio de Nabatea, luego tenía que venir de fuera. Es decir, nos ilustra sobre contactos comerciales y contactos comerciales a veces a grandes distancias. Ilustra sobre, en relación exclusivamente con los sudarios, sobre los tintes y los colores que se utilizaban. Es que se ha podido recuperar todo eso. Y luego los propios cuerpos están permitiendo hacer estudios de ADN. Y eso sí que ya es, bueno, nos habla de verdad de, hombre, conociendo la dieta que seguían y tal, y habiendo estudiado hasta ahora en cierto sentido pues los esqueletos y tal, bueno, pues se sabía enfermedades propias de los nabateos. En Petra, pues las caídas eran el pan nuestro de cada día. Entonces, roturas de huesos mal soldados, ese tipo de cosas, casi todos. Y luego, pues las enfermedades comunes, artritis, osteoporosis, o sea, nada sorprendente. Pero el estudio de ADN da mucha más información. Entonces, están pudiendo establecer incluso, caso con el tiempo, relacionar grupos familiares de unas zonas y de otras, en fin, abre un campo de posibilidades maravilloso. O sea que es un yacimiento muy interesante, sí, sí. Pues si no hay ninguna pregunta más, adelante.
Los lutos, qué curioso. Pues ni idea, quiero decir, no se sabe, no se sabe porque el problema del estudio, uno de los principales problemas del estudio de la civilización nabatea es que no se han conservado textos escritos por los propios nabateos extensos. Hay miles de inscripciones, todo lo que tú quieras, pero no se han conservado textos extensos. Entonces, que seguramente los hubo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿dónde pudo haberlos con toda seguridad? En el Palacio de los Reyes de Petra, que tiene que estar en Petra porque ahí es donde residía el rey, la corte real, etcétera. Seguro que había una estancia o varias estancias, llamémosle archivo o biblioteca, donde se almacenaban los documentos de todo tipo, administrativos, de todo. En los templos, lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que el 90% de Petra está sin excavar todavía. Y uno de los edificios que sería básico encontrar, el Palacio de los Reyes de Petra, todavía no se ha encontrado. Se está buscando mucho, pero no se ha encontrado. Entonces, al no haber textos, nos falta información, porque la arqueología informa mucho, pero tiene sus límites. Entonces, por eso les decía, el más allá, seguro que creían en un más allá, pero nos falta un texto que diga, pues cuando se produce la muerte, se va, pues todos esos textos mitológicos o no de otras culturas que nos cuentan cómo era ese más allá, pues que es que si no tampoco lo sabríamos. Pues con los nabateos tenemos ese problema. A ver si van apareciendo más textos. Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente agradecerle a la profesora Blanques su excelente conferencia. Esperamos verla aquí más veces. ¿Cómo no? Eso, por supuesto, queda emplazada para la próxima vez. Y bueno, tenemos aquí, a ver, don Antonio y yo le vamos a dar un pequeño obsequio, bueno, un pequeño que pesa bastante. A ver, tenemos por aquí. Acá nunca. Nuestra figurita de Carlos III en recuerdo de la madritense. Muchísimas gracias. Es una Muchísimas figura gracias. Y este libro sobre los planos de Madrid del siglo XVII y XVIII. Es un pequeño obsequio. ¡Qué maravilla! Por el, De Madrid de los siglos XVII y XVIII. ya que estamos en la matritense, Sí, sí. un libro madrileño como pocos. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Yo no sé a nuestro querido señor presidente, pero a mí me gustaría ser famoso algún día, así es que le pido que nos hagamos una foto. Por Sí. supuesto. ¿Cómo Hombre, no? y por supuesto tiene que firmar el libro de honor también. A ver, que lo tenemos por aquí. Es un libro, ya saben que siempre lo comento, es un libro que tiene su propia historia, es de los años 40, nada menos. Es un libro fantástico. Todavía nos dura. A ver. Pero bueno, si no, para que Está casi al final, está muy acabado ya. Sí, hombre, hay huecos, pero. Aquí. Tenemos por aquí un modelo. Esa no pinta, te quedo sin tinta. Bueno. Pues mientras firman el libro de honor, bueno, aquí que me están haciendo una foto. Ahora vamos, luego nos cambiamos. Solamente informarles de que el próximo 1 de octubre, el próximo sábado, este sábado, tenemos Alma Lírica, selección de dúos, tríos y coros de las zarzuelas más famosas. Yo no me lo perdería. Zarzuela el sábado en la Matritense. Esto es a las 7. A las 7. A las 7. Sabía yo que sería por la mañana. Es a las 7. Muchísimas gracias. Un poquito a la derecha. Pues bien, espero. Sí, claro. Pasamos, por supuesto. Pues nada. Bueno,
muchísimas gracias a todos y nada, también a los que nos han seguido por internet y hasta la próxima ocasión. Ya saben, el sábado zarzuela. Siempre. Carlos III está gracioso. Está gracioso, sí. Es que además el rostro de Carlos III tiene personalidad.